Big Bang, la gran explosión. Los últimos datos indican que el universo puede tener tan solo 9 o 10.000 millones de años de edad. Los astrónomos están perplejos. Y están construyendo telescopios frenéticamente, desde el Polo Sur hasta el desierto de Atacama, en Chile. Observatorios cada vez más grandes y mejores. Los picos volcánicos de Hawái están ya casi abarrotados. El auge de los telescopios llega justo a tiempo, porque hay un gran enigma. Los científicos estaban de acuerdo en que el universo tenía cerca de 15.000 millones de años de edad. En 1994, nuevas observaciones eliminaron de un plumazo unos 5.000 millones de años. Pero ¿cómo puede ser eso posible cuando se han observado estrellas mucho más viejas? No es la primera vez que nuestras nociones del universo han sido conmocionadas. Los hindúes tuvieron una visión naturalista del universo. Su mundo estaba apoyado en 4 elefantes. Los elefantes estaban encima de una tortuga y la tortuga nadaba en un océano de leche. Y rodeándolo todo, una serpiente gigante. Un cuadro increíble, pero no más que las teorías y las observaciones de la moderna cosmología. Es difícil creer que el universo nació a partir de algo minúsculo, más pequeño que un átomo, en un cataclismo que denominamos el Big Bang, la gran explosión. Una abrasadora explosión de energía que a medida que se iba enfriando se convertía en materia. ¿Es así como sucedió? Las partículas subatómicas se fueron agregando por acción de la gravedad. Así se formaron átomos simples como el helio y el hidrógeno. Bolas de hidrógeno cada vez más grandes y calientes al ir aumentando su masa y gravedad. Era el nacimiento de estrellas. Millones de estrellas en cúmulos estelares. Miles de millones de estrellas en galaxias. Nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, contiene unos 200.000 millones de estrellas. Una de ellas es nuestro Sol. Una estrella nace a partir de una bola del gas que se va comprimiendo más y más con el aumento de la gravedad. Las temperaturas crecen enormemente, se enciende la chispa de la fusión nuclear y la estrella comienza a brillar. En una continua reacción nuclear, la estrella convierte hidrógeno en helio. Lo único que evita que la estrella estalle en el espacio es la fuerza gravitatoria que se le opone. Pero cuando el hidrógeno se acaba, la estrella comienza a crecer. Y cambia de color. Es una gigante roja. Sin hidrógeno, la estrella convierte su helio en carbono y después en elementos más pesados. En las estrellas más grandes, cuando se forma el hierro, la gravedad prevalece y el núcleo se colapsa. La gigante estalla entonces como una supernova. Ricos en elementos pesados, los restos se esparcen a través de la galaxia. Esa materia, un día, ayudará a formar nuevas estrellas. Una explosión similar pudo haber provocado el nacimiento de nuestro propio Sol, tras causar el colapso de una nube de gas y polvo. Hace más de 5.000 millones de años, la nebulosa que se condensó contenía ya los ingredientes que formarían el Sol, los planetas y a nosotros. Al colapsar la nube por acción de la gravedad, creció la presión y el centro se calentó más y más.
A una temperatura crítica, las reacciones nucleares se dispararon y el incipiente Sol se transformó en una estrella. Nuestro Sol es demasiado pequeño para fabricar los elementos más pesados, así que el hierro que fluye en nuestra sangre ha debido ser importado de los restos de una supernova. Hoy el Sol tiene una edad mediana, pero dentro de unos 5.000 millones de años, cuando el hidrógeno se haya consumido, nuestra estrella se extinguirá. Pero primero se expandirá, haciéndose más y más roja y mucho más grande. Los planetas Mercurio y Venus serán destruidos. Los océanos terrestres servirán. Como una gigante roja, el Sol derretirá el hielo en el lejano Titán. La vida podría surgir entonces en este satélite de Saturno. Pero esta etapa del Sol será breve. Con su combustible agotado, nuestra estrella se irá contrayendo lentamente. Nuestra estrella finalmente será un cadáver, una enana blanca no más grande que la Tierra. Su sudario, una nube de restos solares, una nebulosa planetaria. Estudiando el color y la intensidad de la luz solar y la manera en la que se agrupan las estrellas, los científicos han alcanzado una alta comprensión del universo. Estas son las estrellas de Omega Centauri. Forman un cúmulo globular, uno de tantos que se encuentran próximos a la estructura principal de la Vía Láctea. La luz de estas estrellas revela su composición química. Y de ahí, los astrónomos han concluido que los cúmulos globulares contienen las estrellas más viejas del universo. Y estos cúmulos nos han proporcionado nuestra posición en la Vía Láctea. El Sol está en los suburbios, en el tercio exterior más alejado del centro galáctico. Vemos aquí una galaxia similar a la nuestra, un gran disco de estrellas visto de perfil. La banda oscura es el polvo a partir del cual nacen las estrellas. Las estrellas más viejas pueblan el centro. Las más viejas de todas forman un halo alrededor del centro. Son los cúmulos globulares. En el borde azul de la galaxia están las estrellas más jóvenes. La galaxia vista desde arriba. Una densa y retorcida espiral con miles de millones de estrellas, todas ellas en órbita alrededor del centro galáctico. El movimiento de los diferentes objetos en el espacio produce colores. Se llama efecto Doppler. Aplicado a una galaxia, las estrellas que se mueven hacia nosotros parecen azuladas, debido a que se comprime su luz. Las estrellas que se alejan se muestran rojizas, dado que su luz parece estirarse. Fue el efecto Doppler lo que dio a los astrónomos la pista de que las galaxias rotan. En nuestro caso, el Sol tarda 250 millones de años en dar una vuelta completa alrededor del centro galáctico. Hay millones de galaxias de espiral como nuestra Vía Láctea. En los brazos, nubes rosáceas de polvo y de hidrógeno, donde nacen nuevas estrellas. Pero no todas las galaxias de espiral están tan retorcidas. Esta es una espiral barrada. El centro es muy diferente. Se están acumulando pruebas que sugieren que nuestra propia galaxia es una espiral barrada. Algunas galaxias no tienen ninguna forma en particular. Irregulares, como esta, muestran pocos indicios de crear nuevas estrellas, y generalmente son pequeñas. Las más grandes de todas son las galaxias elípticas. Algunas tienen forma de pelota de rugby, otras como una pelota de fútbol. Crecen devorando otras galaxias más pequeñas que pasaron demasiado cerca. En esta escena, una galaxia espiral está siendo canibalizada por una elíptica. Al menos esta es una teoría.
La discusión se centra en Centaurus A. Algunos dicen que es una sola galaxia rodeada por una oscura banda de materia. Otros dicen que se trata de dos galaxias en interacción. Un ordenador simula una de las versiones. Las estrellas y las nubes de las dos galaxias se combinan para formar una sola entidad. No hay dudas sobre estas fusiones. Estas son las galaxias de Antena, unidas como gemelos siameses. Marcha atrás en un superordenador. Hace miles de millones de años, las galaxias de Antena estaban separadas. Nadie sabe cuál fue, pero una de estas pequeñas galaxias pasó limpiamente a través de una galaxia más grande, una de tipo espiral. Como una piedra en un estanque, se extendió una onda de formaciones estelares. La galaxia grande recibe el adecuado nombre de cartwheel, rueda de carro en español. Los grandes ordenadores incrementan la capacidad de los telescopios para estudiar galaxias. Añaden las matemáticas de la gravedad, del movimiento y de la masa a los datos de observación. Los cálculos muestran que nuestra propia galaxia pudo haberse enredado con otras. Hoy la Vía Láctea parece algo así. Una galaxia tranquila que no se mete con nadie. Pero en los cielos nocturnos del hemisferio sur, y visibles a simple vista, hay dos galaxias vecinas. Son conocidas como las nubes de Magallanes. Se desplazan desde abajo a la izquierda hacia el centro de la imagen. Más de cerca, ambas nubes parecen como si hubieran sufrido alguna perturbación. Según los astrónomos, ello es el resultado de un encuentro muy de cerca con la Vía Láctea. Esta, la nube pequeña de Magallanes, se halla especialmente contrahecha. Y en la gran nube, el roce con la Vía Láctea quizá fue lo que desencadenó el nacimiento de una gran cantidad de estrellas. Las nubes de Magallanes son mucho más pequeñas que nuestra galaxia. Son como galaxias satélite de la Vía Láctea. Dentro de miles de millones de años pueden volver a mezclarse con nosotros de nuevo. Más allá de las nubes de Magallanes, la galaxia más cercana es Andrómeda. En los años 20 se calculó que estaba a unos 750.000 años luz de distancia. Hoy se cree que está casi 3 veces más lejos. Es una muestra del margen de error en nuestra medición del cosmos. Pero como en estas imágenes del telescopio espacial Hubble, cada vez lo vemos todo con mayor claridad. Andrómeda se ha tragado en su historia al menos a otra galaxia. Pero no siempre se puede ver claramente todo el vasto espacio. A veces una galaxia se interpone en el camino. Si es lo bastante grande, puede actuar como una lente de distorsión. Así, escudriñando a través de una galaxia, el telescopio Hubble pudo captar un lejano cuásar en una imagen múltiple. Desde que la técnica fue descubierta en 1912, las estrellas cuyo brillo varía en ciclos regulares han resultado un excelente método para medir distancias en el cosmos. Estas estrellas se llaman cefeidas. El período de pulsación de una cefeida indica su verdadero brillo, su luminosidad. Midiendo lo que tarda en variar su brillo, los astrónomos fijan su luminosidad. Cuanto más lejana se halla una cefeida, más tenue aparece. La diferencia entre el brillo verdadero y el aparente de la cefeida revela su distancia a nosotros. Los astrónomos tienen otros métodos de resolver distancias. Así ellos miden la luminosidad de los cúmulos estelares y de las nebulosas planetarias, anillos cósmicos de humo, restos de estrellas moribundas. Más importante es el flash de una supernova, señalando distancias cientos de veces superiores a una cefeida. Edwin Hubble fue el primero en decirlo: cuanto más lejos, más rápido. Cuanto más lejana se halla una galaxia, más rápidamente se aleja de nosotros, y más roja aparece su luz al desplazarse hacia este color sus longitudes de onda.
Hubble es el astrónomo estadounidense que en 1929 descubrió que el universo se estaba expandiendo. Una gran prueba de que las cosas empezaron con una gran explosión, un Big Bang, y desde entonces han permanecido en movimiento. Los cuásares son los objetos más distantes que vemos en el universo. Su luz tiene el mayor desplazamiento al rojo. Son concentraciones intensas de energía, tan brillantes que son visibles a distancias enormes. Los cuásares puede que estén en el centro de galaxias remotas. En sus corazones, gigantescos agujeros negros emiten chorros de energía mientras devoran estrellas. A principios de 1994, el telescopio Hubble captó este cuásar a 12.000 millones de años luz de distancia. Parece estar tragándose una galaxia entera. Un poco después, en el mismo año, el telescopio Hubble le echó una ojeada a M100, una galaxia espiral. Lo que vio conmocionó a los astrónomos. En el corazón de M100 hallaron las pulsaciones de una cefeida, que indicaban a los astrónomos que M100 estaba tan solo a 50 millones de años luz de distancia, mucho más cerca de lo que entonces se creía. Esta distancia y la magnitud del desplazamiento al rojo de la luz de la galaxia sugiere que el universo se está expandiendo casi 2 veces más rápidamente de lo que creíamos. Si eso es verdad, el universo tiene solamente 9 o 10.000 millones de años de edad, no 15 como pensábamos. El movimiento de M100 a través del espacio está siendo acelerado posiblemente por galaxias próximas. Solo la observación de otras cefeidas en galaxias aún más distantes ayudará a los astrónomos a solucionar el rompecabezas. ¿Y por qué decimos un rompecabezas? Porque la química de las estrellas más viejas y la de los cúmulos globulares fija su edad entre 13 y 15.000 millones de años. Esa es demasiada edad para un universo que comenzó hace solo 9.000 millones de años. Un universo más joven no permite una evolución cósmica como la que conocemos. No da el tiempo suficiente a las ancianas superestrellas para completar sus ciclos vitales y para ayudar a producir estrellas más jóvenes como el Sol. El dilema para la astronomía es que incluso las medidas más modernas del universo tienen un margen de error del 30%. Para resolver la edad del universo, los observadores deben estimar la distancia a la mayor cantidad de galaxias que sea posible y por tantos medios como sea posible. Deben construir una imagen tridimensional del universo. Es una tarea enorme, porque hay 1.000 millones de galaxias. Aquí, en el telescopio Smith, en Australia, los científicos han acelerado la tarea, trabajando a partir de una fotografía original de una región distante del cosmos y colocando detectores ópticos en una plantilla. Los detectores están fijados en los puntos donde aparecieron galaxias en la fotografía original. Cada detector debe captar el brillo y los colores de una galaxia en particular. La plantilla entonces se carga en el telescopio en el que se tomó la fotografía original. El telescopio está dirigido exactamente al sector del cielo que fue fotografiado. La precisión es vital. Cada detector debe tomar la luz exclusivamente de la galaxia que tiene asignada. La luz de centenares de galaxias se muestrea en una sola exposición. Antes eso suponía meses de trabajo. La distancia y el desplazamiento al rojo de cada galaxia se procesa en un ordenador que nos muestra un segmento del universo, una rebanada del tiempo y del espacio, una pieza del rompecabezas cósmico. Cuidadosamente, poco a poco, emerge una imagen total. Sabemos que miles de millones de galaxias están encadenadas como perlas entre los vacíos del universo, pero no sabemos cuál es la causa de este diseño.
En breve, telescopios aún más sofisticados observarán con detenimiento más lejos en el espacio y más atrás en el tiempo, como el que se está construyendo en Chile. Será el más grande del mundo. 4 instrumentos ópticos, cuya visión combinada del cosmos será de más de 15 metros de ancho. Puede contribuir a determinar la edad del universo, pero no podrá alcanzar a ver el Big Bang, puesto que al principio de los tiempos ya habían pasado 300.000 años antes de que el universo se hiciera transparente y la primera luz pudiera viajar a través del espacio sin obstáculos. Pero hay otros medios de detectar el amanecer del universo. La radiación cósmica del fondo de microondas es el eco propiamente del Big Bang. La sonda COBE ha descubierto una ondulación en la radiación de fondo de microondas que pudo ser la semilla de la estructura del universo primitivo. En el Polo Sur, los astrónomos vuelan para estudiar en el infrarrojo cercano ese mismo cosmos recién formado. Este es un telescopio infrarrojo. Trabaja maravillosamente aquí, porque la atmósfera es clara y seca. El vapor de agua absorbe el infrarrojo. En el Polo Sur, la humedad está congelada permanentemente. Desde esta localización, los observadores recogen datos del espacio en el infrarrojo. Pruebas esperan de los indicios primigenios de la estructura cósmica tras el Big Bang. Donde quiera y como quiera que fuese el Big Bang, la teoría insiste en que un punto más pequeño que un átomo dio lugar a toda la materia. De esa materia creció toda la abundancia de estrellas que conocemos. Estrellas que brillaron y estallaron. Estrellas que sembraron el universo con los elementos de la vida. Estrellas que se agruparon en galaxias. Estrellas que dieron a luz a los planetas, en uno de los cuales se desarrollaron criaturas que todavía se esfuerzan en descubrir cómo comenzó todo. ¿A qué altura está la Luna? ¿A qué distancia se encuentran las estrellas? En todo el mundo, los astrónomos siguen tratando de dar respuesta a estas viejas preguntas. Realistas y sensatos, los científicos entienden lo insignificante que es nuestro planeta en el esquema cosmológico. Desde la época de los antiguos egipcios, el cielo apenas ha cambiado. Y las preguntas son las mismas. ¿Alcanzaremos alguna vez las estrellas? ¿Cuán extenso es el cielo? Preguntas que nos conducen a las fronteras del tiempo. En nuestra búsqueda de un sistema para medir el universo, la Luna es nuestra primera parada. La Luna es nuestro único satélite natural. Está a poco más de 380.000 kilómetros de distancia y la luz que refleja tarda solo algo más de un segundo en llegar hasta nosotros. La Tierra es uno de los 9 planetas que orbita alrededor del Sol. Nuestra estrella está a unos 150 millones de kilómetros de distancia y su luz tarda más de 8 minutos en llegar hasta nosotros. Desde los planetas exteriores, el Sol es apenas una estrella brillante. Neptuno se halla a 5.000 millones de kilómetros. La luz solar tarda 4 horas y media en llegar. Más allá de los planetas están las estrellas. Todas parecen iguales a simple vista, como si solo tuvieran 2 dimensiones. Ahora, gracias a la astronomía, sabemos mucho sobre su naturaleza y sobre la distancia a la que se encuentran. Sin contar el Sol, la estrella más cercana es Alpha Centauri. Es la más grande, a la izquierda. Alpha Centauri está a 40 billones de kilómetros de la Tierra.
realidad, Alpha Centauri es más que una estrella. De hecho, es más que dos. Es un trío. Su luz tarda en llegar casi 4 años y un tercio. O como dicen los astrónomos, Alpha Centauri está a 4,3 años luz de la Tierra. Desde aquí, a esta distancia, el Sol es un punto, una modesta estrella visible a simple vista. Más alejadas, a unos 200 años luz de aquí, están las estrellas gemelas de W Ursa Majoris, que intercambian materia entre ellas. Más lejos, llegamos a la constelación de Orión. Desde la Tierra sus estrellas parecen estar cerca entre ellas, en un plano de 2 dimensiones. Aquí nos damos cuenta de la existencia de una tercera dimensión, la profundidad, que hace que estén a diferentes distancias. Ahora estamos en el corazón de la constelación, en la nebulosa de Orión, a una distancia de 1500 años luz. Es una gran nube de polvo e hidrógeno, una incubadora donde están naciendo nuevas estrellas. Si siguiéramos viajando a la velocidad de la luz, tardaríamos otros 30.000 años en alcanzar el centro de nuestra galaxia. En vez de eso, la abandonamos. Viajaremos hasta un punto desde donde es posible ver entera a nuestra galaxia, la Vía Láctea, una espiral de 200.000 millones de estrellas. Pero es solo una más en el grupo local de galaxias. Este grupo es a su vez una parte de otro mucho más grande, de un supercúmulo de galaxias. Los supercúmulos forman redes que cruzan el universo, dejando en medio espacios aparentemente vacíos de galaxias. Pero hay mucho más en el cosmos de lo que podemos percibir por la vista. Más del 90% de su masa es invisible. A esta masa que no vemos se le conoce como materia oscura, un mar de partículas exóticas que posiblemente llena el universo. La Vía Láctea es grande. Un haz de luz viajando a 300.000 kilómetros por segundo tardaría 100.000 años en cruzar nuestra galaxia. A la misma velocidad, un viaje a través de nuestro sistema solar sería solo una cuestión de horas. ¿Cómo han averiguado todo esto los astrónomos? ¿Cómo aprendieron a medir el universo? La historia comienza hace más de 2000 años, en Egipto. Implica geometría básica, un tipo de cálculos familiares a los constructores de templos. Esto dio al mundo la primera unidad de medida astronómica, una unidad tan grande como el mundo. Aquí vemos el reflejo del Sol iluminando directamente el fondo de un pozo en la actual Asuán. A 800 kilómetros al norte, en Alejandría, una columna proyecta una sombra. Es mediodía en ambos lugares. ¿Por qué esa diferencia? Eratóstenes, director de la Biblioteca de Alejandría, se percató de que era debido a la curvatura de la Tierra. Cuando el Sol estaba justamente en el cénit en Asuán, formaba un pequeño ángulo en Alejandría. Eso causaba la sombra. La diferencia angular era de 1/50 parte de un círculo, así que la distancia entre Asuán y Alejandría debía también ser una pequeña parte de algo. 1/50 parte de la circunferencia de la Tierra. Eso es geometría. Y ese fue el razonamiento de Eratóstenes, y estuvo en lo cierto. La circunferencia de la Tierra mide aproximadamente 40.000 kilómetros. 200 años antes de Cristo ya se sabía que la Tierra era una esfera en el espacio. Saber cuál era su posición era un tema más complejo.
Una antigua idea griega situaba a la Tierra en el centro de todas las cosas. Alrededor de ella, fijas en una serie de esferas de cristal, orbitaban la Luna, el Sol, los planetas y las estrellas. Pero los planetas eran un rompecabezas. Fueron llamados estrellas errantes, dado que su desplazamiento por el cielo podía ser errático. Algunos se paraban, invertían el sentido de su marcha y más tarde reemprendían el camino de nuevo. El astrónomo griego Ptolomeo tenía una respuesta. Justificó esas erráticas trayectorias con los llamados epiciclos, que eran como si los planetas tuvieran pequeñas órbitas alrededor de sus trayectorias orbitales principales. Era una idea descabellada, pero parecía adecuarse a las observaciones. Parecía funcionar con planetas como Venus y Mercurio, que cruzan raudos el cielo en el crepúsculo. Pero fallaba con otros, como Marte. Durante 1400 años no hubo progresos claros, pero en el siglo XVI, un danés de aguda visión llamado Tycho Brahe tuvo la mitad de una buena idea. Pese a seguir suponiendo que el Sol giraba alrededor de la Tierra, intuyó que todos los planetas circundaban al Sol. El paso de un cometa dio un empuje a su teoría. Observando el gran cometa de 1577, Brahe calculó que en una noche se movía menos que la Luna con relación al fondo de estrellas, lo que implicaba que estaba situado entre los planetas, más lejos que nuestro satélite, haciendo añicos con ello la teoría de las esferas de cristal. Pero Brahe todavía situaba la Tierra en el centro del universo. El astrónomo y clérigo polaco Nicolás Copérnico asestó un duro golpe a esa teoría. Él puso a la Tierra en su lugar como planeta que se movía en órbita alrededor del Sol. Sin embargo, asumió que las órbitas de los planetas eran circulares y no pudo explicar los excéntricos giros de Marte. Un matemático alemán, Johannes Kepler, sí pudo. Dedujo que las órbitas de los planetas no son circulares, sino elípticas, y que la velocidad de los planetas depende de su distancia al Sol. La imagen del sistema solar se completó entonces. Más tarde entró en escena el científico inglés Isaac Newton, quien amplió el conocimiento sobre las órbitas con su famosa teoría de la gravedad. Él imaginó una bola de cañón disparada desde la cima de una montaña. Cuanto mayor fuera el impulso inicial, más lejos llegaría. Pero si la impulsásemos a la velocidad suficiente, podríamos hacerla entrar en órbita. Se convertiría en un satélite, como la Luna, orbitando alrededor de la Tierra. O como las muchas lunas que orbitan alrededor de Júpiter. El genio de Newton fue reconocer que la fuerza que hace que una bola de cañón caiga a la Tierra es la misma fuerza que gobierna los movimientos de los planetas y sus satélites. Es la fuerza que dicta la velocidad de las órbitas. En el sistema solar, cuanto más cerca está un planeta del Sol, más rápidamente se mueve para permanecer en órbita. También es la fuerza que ayuda a impulsar las sondas espaciales que exploran los planetas. Como vemos, en el amanecer de la astronomía moderna había un mapa del sistema solar, pero era un mapa sin escala. El punto es Venus, cruzando por delante del Sol. Este hecho, que se llama tránsito, sucede cuando Venus pasa exactamente entre el Sol y nosotros. Visto desde dos lugares distintos en la Tierra, Venus traza dos trayectorias diferentes por delante del Sol. Esa diferencia es una de las claves para determinar distancias. Simples cálculos trigonométricos proporcionaron a los astrónomos una escala para el sistema solar. Pero ¿cómo medir las estrellas? Al orbitar la Tierra al Sol, podríamos esperar que las estrellas más cercanas se desplazaran de lado a lado al cambiar nuestra perspectiva del cosmos. Los astrónomos buscaron en vano el efecto. Pero un danés llamado Olaus Rømer encontró otro efecto de la órbita de la Tierra alrededor del Sol.
Mientras observaba cómo Júpiter era eclipsado por sus satélites, descubrió que ese fenómeno sucedía antes de lo previsto cuando la Tierra y Júpiter estaban en sus órbitas en el mismo lado del Sol. Los eclipses, sin embargo, se retrasaban cuando la Tierra y Júpiter estaban en lados opuestos. La razón era el tiempo que tardaba la luz en recorrer la distancia de Júpiter hasta la Tierra. Así Roemer demostró que la velocidad de la luz era mensurable, no infinita. Pero el enigma persistía. ¿Cómo medir la distancia a las estrellas? Al hacerse más grandes los telescopios, más y más estrellas surgían a la vista. En el siglo XVIII, con un gran telescopio que él mismo construyó, el astrónomo inglés William Herschel comenzó a cartografiar el cielo. Cuidadosamente se dedicó a contar las estrellas. Había millares. Dibujó una carta celeste con sus localizaciones y situó al Sol cerca del centro. Herschel pensó que esto era todo lo que existía en el universo. Las pruebas de que existían más objetos llegaron desde el castillo de Birr, en Irlanda, donde el tercer duque de Rose construyó un telescopio aún más grande. Era a mediados del siglo XIX, y Rose había identificado nubes que resultaban casi imperceptibles. Y las dibujó. Dentro de algunas nubes halló estructuras espirales. Más allá de la Vía Láctea, Rose había comenzado a vislumbrar algunos misterios. Poco a poco los astrónomos fueron aprendiendo finalmente a tratar la cuestión de las distancias estelares. Recientes y más detalladas observaciones revelaron que las estrellas cambiaban de posición si las observábamos desde dos puntos distantes de nuestra órbita alrededor del Sol. No resulta fácil verlo porque están muy lejanas. El efecto se llama paralaje. Se mide observando una estrella desde un lado de nuestra órbita solar y 6 meses después desde el otro. La diferencia de posiciones de la estrella depende de su distancia a nosotros. Cuanto más cercana esté, más se desplaza. Los astrónomos descubrieron que las estrellas están increíblemente lejos, a muchos años luz de distancia. La astronomía progresaba rápidamente. Los científicos hicieron pasar la luz de las estrellas a través de prismas. De esta manera obtuvieron mucha información de ellas a partir del arco iris de su espectro. La técnica todavía se utiliza hoy. Como una huella digital, cada estrella tiene un espectro único. Analizado con un espectroscopio, revela entre otras cosas su composición, temperatura y tamaño. Los espectros pueden agruparse en categorías que indican la relación entre la temperatura de una estrella y su brillo verdadero, lo que los astrónomos denominan luminosidad. Una estrella amarilla, como nuestro Sol, tiene un grado de luminosidad de 1. Estrellas más luminosas que brillan de color azul tienen un grado 10. O 100. O incluso 1000. Si se conoce la temperatura y la luminosidad, entonces es posible resolver la distancia de una estrella. Por ejemplo, si sabemos a partir de su espectro que la gran estrella a la izquierda es cientos de veces más luminosa que la estrella de la derecha, entonces, ¿por qué brillan ambas con la misma intensidad? La respuesta es que la luz disminuye con el cuadrado de la distancia. Así pues, en realidad, la estrella grande está 10 veces más lejos de nosotros que la pequeña. Desde la profundidad del cosmos, una estrella que late como un corazón. Se denomina cefeida. Los astrónomos pueden deducir su distancia a partir de su pulsación. Las cefeidas son los faros celestes que ayudan a medir algunos de los objetos más distantes del cielo. Las cefeidas laten en cúmulos globulares, agrupaciones de estrellas que pueblan los alrededores del disco principal de nuestra galaxia. Midiendo el pulso de una cefeida, puede conocerse la distancia al cúmulo. Los cúmulos globulares están demasiado alejados para ser medidos con el método de paralaje.
La observación de cefeidas ha contribuido a solucionar el mapa de la estructura de la galaxia. El Sol no está en el centro, sino a 2/3 partes de la distancia entre el centro y el borde de la galaxia. Por fin el Sol era destronado del todo de su lugar en el centro del universo. Pero aún quedaba otra sorpresa. Los observadores la habían estado viendo desde épocas antiguas. Era una pequeña mancha borrosa en la constelación de Andrómeda. ¿Estaba cerca o lejos? Nadie lo sabía. En 1923, el astrónomo americano Edwin Hubble descubrió cefeidas en los bordes externos de la mancha. Tan débiles que sin duda se debían encontrar mucho más allá de las estrellas de nuestra propia galaxia. Hubble estaba observando otra galaxia a más de 2 millones de años luz de distancia. Mientras Hubble escudriñaba las profundidades del espacio, encontró más y más galaxias de distintas formas y tamaños. Hubble desveló un universo que se expandía. Las galaxias se alejaban en todas direcciones. Cuanto más lejanas, más rápidamente se desplazaban. La prueba estaba en su luz. Se desplazaba hacia el extremo rojo del espectro, lo que significaba que las longitudes de onda se alargaban. Y esto sucedía porque el espacio entre las galaxias también se alargaba. Crecía. Las galaxias se separaban entre ellas sin ninguna duda. Edwin Hubble había tropezado con una pista sobre el origen del universo. El Big Bang, la gran explosión. Sus brillantes observaciones revelaron un universo en expansión. Un universo que debía tener un punto de partida, un momento en el que comenzaron el tiempo y el espacio. Hoy, en los nuevos templos de la astronomía, la búsqueda de los límites del universo continúa. Pero nuestros instrumentos son aún muy toscos. Las observaciones llevadas a cabo con los telescopios ópticos de mayor alcance del mundo tienen un margen de error próximo al 30%. Necesitamos dispositivos más perfeccionados. Como el satélite Hiparco, libre de la distorsión atmosférica, examinó las estrellas más cercanas, midiendo distancias como nunca antes se había logrado. Otro instrumento es el telescopio espacial Hubble, que continúa el trabajo del mismo Edwin Hubble. En 1994 estudió las cefeidas de una galaxia demasiado distante para los telescopios terrestres. Sus observaciones produjeron un inesperado vuelco a la astronomía. Las cefeidas fijaron la distancia de la galaxia en 50 millones de años luz. Esa distancia, combinada con el desplazamiento al rojo de su luz, indicaba a los astrónomos que el universo tenía solo 9 o 10.000 millones de años de edad. Si el universo era tan joven, ¿cómo es posible que se conozcan estrellas mucho más viejas? ¿Será que las cefeidas envían señales falsas? Es muy probable que la lectura de las cefeidas sea correcta. También puede ser que lleve años interpretarlas de forma adecuada. Nuestro conocimiento del Big Bang bien pudiera estar totalmente equivocado. De hecho, ¿seguro que hubo un Big Bang? Y si no lo hubo, ¿por qué el universo se expande? Estas son las preguntas a las que se enfrentan los científicos mientras avanzan lentamente hacia las fronteras del tiempo. En los años venideros, nuestras ideas del cosmos podrían llegar a ser tan pintorescas como las de los antiguos observadores. Bolas de hidrógeno, cada vez más grandes y calientes al ir aumentando su masa y gravedad. Era el nacimiento de estrellas.
millones de estrellas en cúmulos estelares. Miles de millones de estrellas en galaxias. Nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, contiene unos 200.000 millones de estrellas. Una de ellas es nuestro Sol. Una estrella nace a partir de una bola del gas que se va comprimiendo más y más con el aumento de la gravedad. Las temperaturas crecen enormemente, se enciende la chispa de la fusión nuclear y la estrella comienza a brillar. En una continua reacción nuclear, la estrella convierte hidrógeno en helio. Lo único que evita que la estrella estalle en el espacio es la fuerza gravitatoria que se le opone. Pero cuando el hidrógeno se acaba, la estrella comienza a crecer. Y cambia de color. Es una gigante roja. Sin hidrógeno, la estrella convierte su helio en carbono y después en elementos más pesados. En las estrellas más grandes, cuando se forma el hierro, la gravedad prevalece y el núcleo se colapsa. La gigante estalla entonces como una supernova. Ricos en elementos pesados, los restos se esparcen a través de la galaxia. Esa materia, un día, ayudará a formar nuevas estrellas. Una explosión similar pudo haber provocado el nacimiento de nuestro propio Sol tras causar el colapso de una nube de gas y polvo. Hace más de 5.000 millones de años, la nebulosa que se condensó contenía ya los ingredientes que formarían el Sol, los planetas y a nosotros. Big Bang, la gran explosión. Los últimos datos indican que el universo puede tener tan solo 9 o 10.000 millones de años de edad. Los astrónomos están perplejos. Y están construyendo telescopios frenéticamente, desde el Polo Sur hasta el desierto de Atacama, en Chile. Observatorios cada vez más grandes y mejores. Los picos volcánicos de Hawái están ya casi abarrotados. El auge de los telescopios llega justo a tiempo, porque hay un gran enigma. Los científicos estaban de acuerdo en que el universo tenía cerca de 15.000 millones de años de edad. En 1994, nuevas observaciones eliminaron de un plumazo unos 5.000 millones de años. Pero ¿cómo puede ser eso posible cuando se han observado estrellas mucho más viejas? No es la primera vez que nuestras nociones del universo han sido conmocionadas. Los hindúes tuvieron una visión naturalista del universo. Su mundo estaba apoyado en 4 elefantes. Los elefantes estaban encima de una tortuga y la tortuga nadaba en un océano de leche. Y rodeándolo todo, una serpiente gigante. Un cuadro increíble, pero no más que las teorías y las observaciones de la moderna cosmología. Es difícil creer que el universo nació a partir de algo minúsculo, más pequeño que un átomo, en un cataclismo que denominamos el Big Bang, la gran explosión. Una abrasadora explosión de energía que a medida que se iba enfriando se convertía en materia. ¿Es así como sucedió? Las partículas subatómicas se fueron agregando por acción de la gravedad. Así se formaron átomos simples como el helio y el hidrógeno. Estrellas visto de perfil. La banda oscura es el polvo a partir del cual nacen las estrellas. Las estrellas más viejas pueblan el centro. Las más viejas de todas forman un halo alrededor del centro. Son los cúmulos globulares. En el borde azul de la galaxia están las estrellas más jóvenes.
La galaxia vista desde arriba. Una densa y retorcida espiral con miles de millones de estrellas, todas ellas en órbita alrededor del centro galáctico. El movimiento de los diferentes objetos en el espacio produce colores. Se llama efecto Doppler. Aplicado a una galaxia, las estrellas que se mueven hacia nosotros parecen azuladas debido a que se comprime su luz. Las estrellas que se alejan se muestran rojizas, dado que su luz parece estirarse. Fue el efecto Doppler lo que dio a los astrónomos la pista de que las galaxias rotan. En nuestro caso, el Sol tarda 250 millones de años en dar una vuelta completa alrededor del centro galáctico. Hay millones de galaxias de espiral como nuestra Vía Láctea. En los brazos, nubes rosáceas de polvo y de hidrógeno, donde nacen nuevas estrellas. Pero no todas las galaxias de espiral están tan retorcidas. Esta es una espiral barrada. El centro es muy diferente. Se están acumulando pruebas que sugieren que nuestra propia galaxia es una espiral barrada. Algunas galaxias no tienen ninguna forma en particular. Irregulares, como esta, muestran pocos indicios de crear nuevas estrellas, y generalmente son pequeñas. Las más grandes de todas son las galaxias elípticas. Algunas tienen forma de pelota de rugby, otras como una pelota de fútbol. Crecen devorando otras galaxias más pequeñas que pasaron demasiado cerca. En esta escena, una galaxia espiral está siendo canibalizada por una elíptica. Al menos esta es una teoría. La discusión se centra en Centaurus A. Algunos dicen que es una sola galaxia rodeada por una oscura banda de materia. Otros dicen que se trata de dos galaxias en interacción. Un ordenador simula una de las versiones. Las estrellas y las nubes de las dos galaxias se combinan para formar una sola entidad. No hay dudas sobre estas fusiones. Estas son las galaxias de Antena, unidas como gemelos siameses. Marcha atrás en un superordenador. Hace miles de millones de años, las galaxias de Antena estaban separadas. Nadie sabe cuál fue, pero una de estas pequeñas galaxias pasó limpiamente a través de una galaxia más grande, una de tipo espiral. Como una piedra en un estanque, se extendió una onda de formaciones estelares. La galaxia grande recibe el adecuado nombre de cartwheel, rueda de carro en español. Los grandes ordenadores incrementan la capacidad de los telescopios para estudiar galaxias. Añaden las matemáticas de la gravedad, del movimiento y de la masa a los datos de observación. Los cálculos muestran que nuestra propia galaxia pudo haberse enredado con otras. Hoy la Vía Láctea parece algo así. Una galaxia tranquila que no se mete con nadie. Pero en los cielos nocturnos del hemisferio sur, y visibles a simple vista, hay dos galaxias vecinas. Son conocidas como las nubes de Magallanes. Se desplazan desde abajo a la izquierda hacia el centro de la imagen. Más de cerca, ambas nubes parecen como si hubieran sufrido alguna perturbación. Según los astrónomos, ello es el resultado. Al colapsar la nube por acción de la gravedad, creció la presión y el centro se calentó más y más. A una temperatura crítica, las reacciones nucleares se dispararon y el incipiente Sol se transformó en una estrella. Nuestro Sol es demasiado pequeño para fabricar los elementos más pesados, así que el hierro que fluye en nuestra sangre ha debido ser importado de los restos de una supernova. Hoy el Sol tiene una edad mediana,
Pero dentro de unos 5.000 millones de años, cuando el hidrógeno se haya consumido, nuestra estrella se extinguirá. Pero primero se expandirá, haciéndose más y más roja y mucho más grande. Los planetas Mercurio y Venus serán destruidos. Los océanos terrestres servirán. Como una gigante roja, el Sol derretirá el hielo en el lejano Titán. La vida podría surgir entonces en este satélite de Saturno. Pero esta etapa del Sol será breve. Con su combustible agotado, nuestra estrella se irá contrayendo lentamente. Nuestra estrella finalmente será un cadáver, una enana blanca no más grande que la Tierra. Su sudario, una nube de restos solares, una nebulosa planetaria. Estudiando el color y la intensidad de la luz solar y la manera en la que se agrupan las estrellas, los científicos han alcanzado una alta comprensión del universo. Estas son las estrellas de Omega Centauri. Forman un cúmulo globular, uno de tantos que se encuentran próximos a la estructura principal de la Vía Láctea. La luz de estas estrellas revela su composición química. Y de ahí, los astrónomos han concluido que los cúmulos globulares contienen las estrellas más viejas del universo. Y estos cúmulos nos han proporcionado nuestra posición en la Vía Láctea. El Sol está en los suburbios, en el tercio exterior más alejado del centro galáctico. Vemos aquí una galaxia similar a la nuestra, un gran disco de estrellas.